cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestro corazón. Hermanos en Cristo, queridos santos de Dios, yo les recomiendo con todo mi corazón, no cada año, sino cada semana, analizar su corazón. No hay cosa más preciosa que ponernos delante de Dios Padre. Hay muchas cosas que necesito cambiar con mi hijo, por ejemplo. No he sido el padre que mi hijo tal vez quiera que yo sea. Hay estas y estas áreas. Con mi hija hay cosas que necesito cambiar. Con mi esposa hay cosas que necesito cambiar, pero necesito cambiar radicalmente. Padre, con mis padres no he sido el hijo que yo debería de ser. Con mi madre no he sido la hija que yo debería de ser. Te prometo y hago votos que voy a comenzar el año cambiando radicalmente áreas de mi vida que ya necesitan ser cambiadas. Mientras no nos enfrentemos a nosotros mismos, escuchen bien, mientras no nos sinceremos y seamos honestos con nosotros mismos, no vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Las áreas que necesites cambiar, cámbialas ya. Ya no te esperes a mañana y pasado, porque puedes caer muerto hoy en la noche. La semana que entra puedes sufrir un accidente automovilístico, Dios no lo quiera, y no tuviste otra oportunidad, o tal vez te lamentes en la otra vida por no haber cambiado a tiempo cuando Dios te habla a tu corazón. Es tiempo de cambiar. Y todos nosotros necesitamos cambiar día con día, ser mejores, ser más sinceros, ser más honestos, ser más consagrados, ser más humildes, ser más mansos, ser más benévolos, más pacientes. Debemos tener más dominio propio de nuestra carne cada día soportar la carne y decirle, no te doy gusto de esto y no te doy aquello, y este año voy a comenzar a hacer ejercicio y me voy a levantar más temprano y voy a leer más la Biblia, y estas son las cosas, las resoluciones de corazón que Dios busca en todos nosotros. Debemos de cambiar, porque la vida cristiana es un cambio constante. Dice 2 Corintios 3:18 que mirando a cara descubierta somos cambiados, somos transformados. Cada vez que enfrentamos la Biblia, algo nos cambia, algo nos transforma, y vemos la Biblia y nos transforma, la Biblia nos transforma, la vemos, nos transforma, y mientras más contacto tenemos con este libro, nuestra vida va subiendo, va escalando de victoria en Cristo Jesús. Muchos cristianos se encuentran batallando en contra de muchas adversidades y males en sus vidas, sin saber que son debido a muchas maldiciones. Las maldiciones vienen siempre a través del pecado. Dice Deuteronomio 27, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos deja claramente, sin ninguna duda, en su palabra, que las consecuencias siempre serán amargas. Hace 3 días, en Cuernavaca, nos habló una señora y nos dijo, acabo de descubrir que mi esposo me engaña. Ya tenía yo conocimiento de esto, pero esta era una señora cristiana. Nos continuó diciendo a mi esposa y a mí, lo corrí de mi casa, lo saqué a chanclazos de mi casa, casi le rompo todas las cosas que me dio de Navidad, etcétera, etcétera. Y después nos volvió a hablar para decirnos que el esposo le había hablado por teléfono, porque estaba llorando porque no tenía dónde pasar la noche. Y los hijos le hablaron a la mamá para decirle, oye mamacita, mi papá no tiene ni para el hotel. Y en eso la señora que nos habló por teléfono para pedirnos consejo, yo le dije a esta señora que le dijera a sus hijos lo siguiente: hijos, díganle a su papá que ese es el comienzo de su sufrimiento, porque el pecado siempre hace sufrir. El hecho de que ese hombre adúltero no tenga para un hotel no implica que esta persona deba en ese momento compadecerse o tener lástima, sino que los hijos deben observar siempre que el pecado hace sufrir a las gentes. Hijo, tu papá va a comenzar a sufrir gravemente porque el pecado hace sufrir.
Y eso no es nada con lo que Dios le tiene si este hombre no se arrepiente. Porque el que encubre sus pecados no puede prosperar, no le puede ir bien. Nos decía esta señora, ya tenía a mi esposo que se levantaba en las noches nervioso y sudando y tomando pastillas y tomaba, a pesar de que el médico le dijo que casi está a punto de tener cirrosis en el hígado de tanto alcohol que toma. ¿Y por qué ese nerviosismo? ¿Por qué esa intranquilidad? Por el pecado, porque tenía varios meses viviendo en adulterio. Y nadie que viva en adulterio, nadie que viva en pecado, en fornicación, nadie que viva robando puede dormir bien. Le puede ir bien, disfrutar a sus hijos, disfrutar a su familia, disfrutar las vacaciones. No se puede. La única forma, Dios quiere que entendamos, la única forma de tener paz y disfrutar la vida es viviendo en santidad. No hay otra forma. La santidad está estrechamente ligada a la felicidad. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, dichosos y felices los mansos, dichosos y felices los que son pobres en su corazón, dichosos y felices los pacificadores, los misericordiosos. Solo esas personas pueden ser dichosas. Y Dios quiere que lo entendamos, que no nos dejemos engañar. El pecado te va a maldecir. El pecado te va a robar todo lo que Dios tiene para tu vida. No vale la pena. No vale la pena ensuciarte. Caer en una trampa por tener placer 3 o 4 días. Viejos verdes que están con chamaquitas de 15, 20 años creyendo que tienen caras de artistas de cine. No saben que lo único que te quieren es tu dinero. Es lo único que quieren. El mundo está lleno de muchachitas que buscan dinero, quien les pague su departamento, quien les compre un carro, y ahí va el que cree que tiene cara de Rambo. Y ya que le pongas todo, te va a dejar todo y te vas a dar cuenta que manchaste tus hijos, manchaste tu felicidad, manchaste tu negocio, sufriste maldiciones. ¡No vale la pena! No vale la pena. ¿Cómo puedes cambiar a tu esposa que tienes 20 años con ella, o 30 años con ella, o a tu esposo que tienes 15 o 20 años, o el ejemplo a tus hijos? ¿Cómo podemos cambiar eso por la felicidad? Por favor. Es demasiada inmadurez. Seamos realistas y démonos cuenta que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, una vida en abundancia, una vida de amor, de gozo, de paz, de tranquilidad. No importa que haya dinero, que no haya dinero, estamos contentos, estamos felices, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos ganas de seguir adelante y seguir enfrentando los problemas y las adversidades, porque sabemos que el Espíritu de Dios reposa en nuestro corazón. Qué horrible comenzar el año en pecado. Qué horrible va a ser para ti. La inflación no va a ser nada, ni la evaluación. Olvídate, eso es cacahuates comparado con lo que el diablo va a hacerte física y mentalmente. Si tú en este año no te arrepientes de todos tus pecados y no cambias las cosas que necesitas cambiar en tu corazón. El pecado es desobediencia a la ley. En pocas palabras, el pecado es, Dios dice esto, yo hago lo que Dios me está mandando en sentido contrario. Eso es el pecado. La palabra griega para pecado es la palabra amartia, con H, amartia. Y literalmente significa fallar el blanco. Dios ha puesto un blanco, como cuando tiras con el arco las flechas. La flecha tiene que dar exactamente en el círculo más chiquito del blanco. Y si tú le das exactamente en el centro, has acertado. Dios tiene un patrón, una norma, para que todos nosotros encajemos en el centro, y ese centro es el centro de su voluntad. Y si tú no das, y si tú no encajas, y si tu vida no está en ese centro, te has desviado. La palabra pecado significa desviarte, desviarse, fallar el blanco, irte para otro lado que no es donde Dios te quiere. Dios le dijo a Jonás, ve para allá, Jonás se fue para allá. Esto es pecado, ir en dirección contraria a donde Dios quiere que tú vayas. Jonás ni llegó a donde él quería ir, pagó su boleto y pagó las consecuencias. Porque cualquiera que haga lo contrario a la voluntad de Dios, nunca alcanzará en su vida lo que él quiere o cree alcanzar, nunca logrará en su vida, nunca podrá satisfacer su vida, nunca podrá llenar su vida,
ni nunca tampoco podrá tener paz en su vida, porque solo estando en el centro de la voluntad de Dios podemos tener todas las cosas. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, del 1 al 2, dijo estas palabras: he visto un mal debajo de los hombres, aquel a quien Dios le da dinero, honra, fama, popularidad, nada le falta de las cosas de esta vida, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Es una cosa horrible creer que porque tú ves a una persona, a un artista, a un político, a un deportista, haber alcanzado la medalla olímpica o haber alcanzado este premio o este puesto o esta posición, es un error creer que esa persona disfruta lo que tiene. Recuerden ustedes el testimonio de nuestro hermano Joaquín Capilla. En 1952 le concedieron la medalla olímpica de oro en los Juegos Olímpicos. Y cuando él recibió esa medalla, él nos cuenta que jugaba a la rayuela con ella. Que era el hombre más miserable, más vacío, más triste que pueda haber en esta humanidad. Y el testimonio de Capilla es el testimonio de todos los que han alcanzado un nivel y se han dado cuenta ahí en la cima, ahí en la montaña, que sin Dios no es posible disfrutar la vida. Para que tú disfrutes la vida necesitas tener la mano de Dios sobre tu cabeza, porque solo Dios nos da la facultad de disfrutar lo que tenemos. Y si tú no lo crees esto y quieres aventurarte en la vida, a tener dinero, a hacer negocios, etcétera, etcétera, sin Dios, Dios va a dejar que prosperes, y que tu fábrica prospere, y que tengas más ropa, y que tengas esto, y que te vayas con la chamaquita que te querías ir, y cuando ya tengas todas estas cosas, en el pozo de la desesperación, dice Salomón en Proverbios 1, del 15 en adelante, me buscarás y me llamarás, y el Señor te dirá, no estoy para contestarte. Clamarás y no habrá respuesta, y le dirás en tu angustia a Dios, Señor, sálvame, y Él no te salvará. Cuando venga tribulación y angustia sobre tu vida, lo buscarás y no lo encontrarás. ¿Por qué? Porque cuando no tenías todo esto, Dios te llamó 1, 2, 3, 4 veces. Pancho, deja eso. Pancho, enderézate. Pancho, cambia de vida. Lupita, haz esto. Lupita, haz aquello. Atiende más a tus hijos. Concéntrate más en esto. Y después de que Dios te habló 3, 4 veces y tú no quisiste oír, entonces Dios te entregó para que te hundas, y cuando estés ahí abajo te recuerdes y pienses y reflexiones que duro es el camino de los transgresores. Muchos dolores hay, dicen los salmos, para los que no dan en el blanco de Dios. Muchos dolores hay para los que se van detrás de dioses falsos. Mas el que me oyere, dice Proverbios 1, habitará tranquilo, sin temor del mal. Vamos a ver en esta mañana algunos pecados para que podamos nosotros en esta mañana saber si estamos bajo una maldición personal. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que todos nosotros, incluyéndome a mí también, yo recuerdo que cuando hago así con el dedo y les digo esto, apunto con un dedo hacia ustedes y 3 dedos me apuntan a mí. Así que cuando un predicador hace esto, debemos recordar que 3 dedos apuntan hacia nosotros, uno hacia ustedes, porque Dios nos pide a nosotros 3 veces más que a cualquiera de ustedes. Así que yo también me incluyo en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nuestro corazón en este momento esté abierto. Que realmente ahorita le diga, Señor, háblame, Señor, y muéstrame si esta lista de pecados, 2 o 3 de ellos, son algunos que yo estoy cometiendo en contra de tu santo nombre. Y en esta mañana, después de examinar esta lista de pecados que traen maldiciones muy grandes, podemos despedirnos en paz y en tranquilidad y salir allá a la calle sabiendo que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Cómo podemos saber si estamos bajo alguna maldición personal? En Deuteronomio capítulo 27,
vamos a comenzar a ver una lista específica de pecados que traen maldición. No son todos los pecados que existen, pero son los principales pecados que traen maldiciones muy grandes de parte de Dios. En primer lugar, encontramos en Deuteronomio 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. En Éxodo 25, en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento prohíbe la idolatría. Y en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5, versículo 21, el Nuevo Testamento a través del apóstol Juan nos dice, hijitos, guárdense de los ídolos. El primer pecado que trae maldición a nuestra vida es tener ídolos, ya sea objetos físicos o en nuestro corazón. Dios no quiere que nadie le robe el lugar que a Él le corresponde en nuestro corazón. ¿Has hecho en el 94 de tu novio un ídolo? Por causa de tu novio o de tu novia, faltaste a estudios, a reuniones de jóvenes, en tu consagración y en tu entrega espiritual. Si la persona con la que tú estás conviviendo te está quitando el tiempo que le corresponde a Dios, tú le estás dando preferencia, prioridad al muchacho o a la muchacha que a Dios. Esto se llama idolatría. Si tú traes un coche y le dan un rayoncito y no le hablas a tu esposa en 15 días porque te rayaron el carro, el coche es un ídolo para ti. Si tú tienes alguna hacienda, algún rancho, caballos, perros, animales, que los idolatras y los tienes tu jarrón chino en tu casa, que el día que se caiga hasta al cardiólogo te tienen que llevar, tienes ídolos delante de ti. Cualquier cosa que amemos desmedidamente, con exageración, con fanatismo, antes que a Dios, es un ídolo. Y desde luego que si cualquiera de ustedes tiene en su casa alguna imagen de algún santo, alguna imagen o una medalla de vírgenes, o figuras, muchachos que me escuchan, figuras y retratos o pósters de grupos de rock, de Kiss, de los Doors, de los Rolling Stones, de Michael Jackson, de Madonna, fotos en tu casa, son ídolos. ¿Por qué? Porque son representantes y evangelistas de Satanás. Y Dios no quiere que en tu casa, en tu cuarto, tengas fotos de sus enemigos. El segundo pecado, en Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Veamos ahora Levítico 20, versículo 9 también. Está antes de Deuteronomio. Levítico 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Vean ustedes la maldición contraria. Si quieres que te vaya bien en la vida, honra a tu padre y a tu madre. Deshonrar al padre o a la madre es atraernos una maldición automática. En el momento en que Dios no puede protegernos, honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Cuántos de ustedes, sin saberlo, tal vez hasta esta mañana,
tienen alguna maldición o no les ha ido bien, y tú dices, pues estoy diezmando, pues me porto bien, etcétera, etcétera, pero ahí en tu corazón a tu madre o a tu padre, de alguna forma, no los has honrado, ni respetado, ni amado, como Dios nos manda que lo hagamos. Ahí está tu madre arrumbada y tienes 3 meses que no la invitas a comer. Ahí está tu padre, el viejo que te trajo la vida y que se sacrificó, y tal vez sea, a lo mejor tu papá es traficante de drogas. A lo mejor le dicen el tigre de Nezahualcóyotl. No importa cómo le digan a tu papá o a tu mamá, papá, ¿cómo estás? Te invito a comer, te invito a desayunar, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no te dice, si tus padres son buenos, hónralos a pesar de que sean los peores padres del mundo. Pero ¿cómo puedo honrar a mi padre si mi madre era prostituta y la golpeó y mi padre nos abandonó? No importa lo que hayan hecho, Dios es el juez. Él los juzgará. Él tiene su parte para ellos, pero tú y yo debemos honrarlos. Créanmelo, Dios es vengador de los malos hijos. Dios no va a tolerar en su santa ley, y menos a un cristiano que esté en una relación equivocada con sus padres. Vuelvo a repetirte, nunca pienses lo que tu madre te hizo, ni lo que tu padre te hizo. Solamente ten tu conciencia limpia y en mente, es mi padre, es mi madre. Por ellos estoy yo aquí en el mundo, y si ellos escogieron portarse como diablos, Dios los juzgará. Pero mientras yo sea hijo e hija de Dios, tengo que tener mi conciencia tranquila y decirle a mi madre que la amo y que la honro y que no importa lo que ella sea, cuando yo pueda, la ayudaré siempre. Hace muchos años vivía en Acapulco y estaba recorriendo las montañas de Acapulco en la frontera con Oaxaca, y tenía de compañero a un joven misionero que me instruyó en mi vida cristiana. Fue como un ángel de Dios enviado al principio en mi vida cristiana. Y una noche, como a las 10 de la noche, me dijo, quiero que me acompañes a llevarle un regalo a mi madre. Y dije, sí, cómo no, Memo, vamos a regalárselo, te acompaño. Veníamos bien cansados de la sierra, de testificarle a los indígenas y de dormir en petates, en el barro, ahí con todos los indígenas y leprosos del pueblo que estaba en la frontera con Oaxaca y Guerrero. ¿Y cuándo sería mi sorpresa? Que cuando acompañé a este muchacho, entramos a la zona roja de Acapulco. Le dije, oye, pero ¿qué te pasa? Aquí no podemos estar nosotros. Y me dice, mi madre trabaja de prostituta. Y yo me quedé estupefacto, me quedé helado. Entramos a una casa, tocamos la puerta, su mamá estaba ocupada, esperó él a que saliera su madre, salió la mamá así toda despeinada, con todo oliendo a alcohol. Hola, mijo, ¿cómo estás? Y él me impactó, mamá, ¿cómo estás? Y la abrazó. Ahora, ¿qué quieres? Te traigo de comer y de cenar, mamá. ¿Ya comiste? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Te puedo comprar un vestido? ¿Te puedo dar algo? ¿Necesitas algo de mí? No quiero nada, ahorita no me molestes, estoy con un cliente, y que lo avienta. Él se fue con sus lágrimas en los ojos y me enseñó Efesios 6, del 1 al 2. Nunca jamás podré borrar esta impresión en mi corazón de un ejemplo de un cristiano que honró y que amó a su madre, no importa lo que la madre era, él era hijo de Dios. ¿Puede tu madre rebajarse más que una prostituta para que la dejes de amar? ¿Ha hecho tu padre cosas imperdonables? Las cosas que ella ha hecho en una cruz, un hombre dijo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Tú eres y yo soy la luz del mundo, y hemos sido enviados a este mundo a perdonar a nuestros semejantes. Comienza perdonando en este año y pidiéndole perdón a tu padre o a tu madre si es que en el 94 no has sido el hijo y la hija que Dios quiere que seamos delante de Él. En tercer lugar, Deuteronomio 27, versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a compararlo con Primera de Tesalonicenses,
en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Vemos pues que casi todos estos pecados tienen su contraparte en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6, dice la Biblia que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El tercer pecado que atrae maldición es defraudar a nuestros hermanos en Jesucristo. Si alguno de ustedes le debe un peso a un hermano en Jesucristo, o a una hermana en Jesucristo, si tú le debes 1,000,000 de pesos o 1,000 nuevos pesos a un hermano en Jesucristo y no le has dado un abono, o no le has tratado de pagar por lo menos, o no le has demostrado que le quieres pagar, estás cometiendo fraude. Estás defraudando a tu hermano en Cristo, a tu hermana en Cristo. Y aun cuando tú creas que ya te saliste con la tuya y que el hermano ya ni siquiera te cobra, a Dios no se le olvida lo que tú hiciste y Dios se va a vengar de ti. ¿No será que te ha ido mal en la vida y en muchas cosas porque has defraudado y engañado a alguien el año pasado? Le vendiste un coche a una persona y sabías que tenía la dirección rota y era un hermano en Cristo a quien le vendiste el vehículo. Has defraudado a tu hermano. Tienes una sirvienta que trabaja 10 horas diarias y no le pagas tiempo extra. Tienes empleados en tu fábrica y no les das seguro social, no les das las compensaciones que marca la ley y son hermanos en Cristo. Dios se va a vengar de esto. Hermanos, no debamos nada a nadie. Nunca trates de creer que puedes salirte con la tuya y no pagar tus deudas y que Dios se le haya olvidado. ¿Cuántos de ustedes fueron a la librería? Me informan que cantidad de Biblias las dieron a crédito, libros que dieron a crédito, videos que dieron a crédito hace 4 o 5 meses y no han sido para regresar y decir, no he tenido dinero, hermana. Créemelo, pero aquí te van 10 pesos de abono. Y te voy a dar 10 pesos al mes, pero por lo menos en tu corazón hay la intención de borrar y saldar esa cuenta del pasado para tener una conciencia limpia delante de Dios. Defraudar a tus hermanos en Cristo, engañar a tus hermanos en Cristo, venderles gato por liebre, hacerles servicios donde tú salgas ganando, Dios es vengador y esto atrae una maldición. Número 4. Deuteronomio 27, versículo 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Número 4. El cuarto pecado que trae maldición a nuestra vida es crueldad con las personas inválidas. Crueldad con las personas inválidas. ¿No se han fijado ustedes al llegar a muchos estacionamientos que hay lugares apartados con un dibujo de una persona sobre una silla de ruedas para que no te estaciones ahí? O al llegar a un cine hay un lugar especial, o al llegar aquí a la iglesia hay lugares especiales para que tengan una mejor posición los inválidos. El tratar a un inválido con crueldad, el no cargar a un hermano que llega en silla de ruedas desde abajo y ayudarlo a cargarlo entre 3 o 4, el no visitar a una persona inválida, el burlarte de un inválido, cualquier cosa que le hagas a una persona inválida trae una maldición. No sé cuántos de ustedes tengan en su familia algún cojo, o algún manco, o alguna madre en silla de ruedas, o algún papá, o algún hermano, o algún primo en un hospital que ya no pueda volver a caminar, o que tenga nulidad en sus piernas o en sus manos para poder ser una persona normal. Tienes que tratarla con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, como si estuvieras tratando a Jesucristo, el Hijo de Dios. En quinto lugar, vamos a Deuteronomio ahora, versículo 22, capítulo 22, Deuteronomio 22, versículo 21 al 29. Deuteronomio 22, versículo del 21 al 29. Y dice la Biblia,
que otro pecado que trae maldición es la fornicación. Entonces, capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 21 al 29. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 6, la Biblia nos menciona el mismo pecado como una maldición. Colosenses 3, del 5 al 6. Hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vean el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios. Vean ustedes que Dios también manifiesta ira en contra de sus hijos. Cosas por las cuales Dios se enoja. Y este enojo viene sobre los hijos de desobediencia. La multiplicación de el SIDA, el herpes, la gonorrea, las enfermedades venéreas, no es más que maldiciones. Maldiciones que han caído sobre un grupo de seres humanos que han querido creer que pueden tener relaciones sexuales y engañar a Dios sin que ellos puedan darse cuenta que están bajo una maldición. Es increíble que la respuesta del mundo al SIDA sea los condones. Usa un condón y en la publicidad por todo el mundo y ahora se regalan por todos lados condones. No es la solución es dejar de tener relaciones con ninguna persona que no sea tu pareja delante de Dios. La fornicación trae un juicio de Dios muy grande cuando se hace de una forma consecutiva, continua, cínica e hipócrita delante de Dios. Si alguna pareja de ustedes están viviendo sin estar casados y están teniendo relaciones sexuales, o tú estás teniendo con tu novia cada 8 días relaciones sexuales, o cada tercer día, y llegas a la iglesia y te vas, y llegas a la iglesia y te vas, y vienes al seminario de liberación y te sacan el espíritu de lascivia y de lujuria, van a regresar a tu vida espíritus más grandes de lascivia y de lujuria. Y algún día vas a darte cuenta que la maldición cayó sobre tu vida cuando en el examen el médico te diga: usted tiene SIDA, diagnosticado positivamente. Hermanos en Jesucristo, Dios quiere que nosotros entendamos algo. El sexo fue creado y diseñado por Dios para ser usado dentro de la esfera del matrimonio, nunca fuera del matrimonio. Las personas que quieran continuar usando el sexo antes de estar unidos delante de Dios están bajo una maldición. ¿Has fornicado el año pasado? La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Has violado el mandamiento de Dios? No fornicarás. En la sangre de Cristo hay perdón de pecado. Pero no solo en esta mañana le digas a Dios: Señor, me arrepiento de que he fornicado. También dile a tu novia y a tu novio: desde hoy pararemos nuestra forma de vivir. Ya no permitiré que me vuelvas a tocar, ya no te voy a tocar, ya no vamos a traer esas películas a la casa, ya no vamos a comprar estas revistas, ya no vuelvo a tomar, ya no volvemos a salir con estos amigos y con estas muchachas. También tienes después que arrepentirte de cambiar tu manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes fornican? No levanten la mano. Como consecuencia de las películas que ven. ¿Cuántos han caído en el adulterio como consecuencia de las películas que ven? ¿Cuántos han caído en el homosexualismo, en el lesbianismo? Porque en todas las películas fuman todos los actores, fornican todos los actores y sacan las pasiones sexuales como si fueran lo más normal del mundo. Se la vi, así es la vida.
Pues así no es la vida, ni tampoco es a mi manera, es a la manera de Dios. Y Dios quiere que en este año seamos puros de corazón. Que ni siquiera te atrevas con tu mente o con tu corazón mirar a otra mujer que no sea tu esposa. Que no te hagas ilusiones de otro hombre que no es tu esposo. Que porque el otro no está calvito y tu esposo ya está calvito. Que porque tu mujer ya te puso gorda y esta muchacha está más bonita. No te hagas ilusiones. Bájate de tu nube. Bájate de la rueda de la fortuna. Aterriza. Pon los pies en el piso y date cuenta que aun cuando se te puede ofrecer placer, es temporal. No dura, y la maldición te seguirá hasta que tú te arrepientas, regreses con tu esposa, regreses con tu esposo, le pidas perdón a tu novia, le pidas perdón a tu novio y hagan la paz con Dios en esta mañana bajo la sangre del Hijo de Dios. Otro pecado, en Deuteronomio capítulo 27, que trae maldición, en sexto lugar, es el incesto. El incesto con tu hermana, con tu hermano, con tu suegra, o con la esposa de tu padre, o con primos hasta la segunda y tercera generación. ¿Sabían ustedes que entre los cristianos no podemos casarnos siendo primos? Entre los cristianos no lo hacemos porque sabemos que viene una maldición en la sangre que se llama hemofilia. Y pueden salir locos tus hijos. Y Dios no quiere que ni con tu primo hermano, ni con tu primo segundo, ni con tu primo tercero, nunca te vayas a casar. Las personas que no conocen a Cristo y se casan y hacen esas cosas, Dios en su misericordia que tenga piedad de ellos. Pero la Biblia prohíbe estrictamente, y la prueba está en la sangre degenerada de miles de familias y de personas en este mundo porque han violado el mandamiento de Dios que dice en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 20. Y dice Dios en este pasaje: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Vean ahora Levítico 20, versículo 17. Levítico 20, versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y diere su desnudez, y ella viera la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. La frase descubrió su desnudez, escuchen, la frase descubrió su desnudez implica en el original hebreo relaciones sexuales. ¿Cuál fue el pecado de Noé? Cuando dice que se le descubrió su desnudez, uno de sus hijos tuvo relaciones sexuales con él. Fue un pecado de homosexualidad, aunque Noé no estuvo consciente porque estaba borracho. Y vino la maldición inmediatamente sobre Canaán, la segunda generación. No dice maldito sea Cam, dice maldito sea Canaán. Inmediatamente toda la generación llevaría la maldición de la homosexualidad. La Biblia nos prohíbe de una forma estricta y consumada las relaciones incestuales entre parientes, menos con esposas de tu padre, o con tu hermana, o con tu hermano, etcétera, etcétera. Ahora ven el versículo 19 al versículo 21 de Levítico 20. 19 al 21. La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Una de las maldiciones más grandes es el incesto, castigado con la futura esterilidad. Hay muchas personas que sufren de esterilidad porque tal vez su papá o su mamá, o tú mismo, cuando eras joven o cuando eras niño, violaste a tu hermana. Ni siquiera se mencione padres que violan a sus hijas. Esos hombres llevan la maldición en su corazón. La Biblia nos prohíbe que nosotros tengamos nada que ver
Cuando tu hermana se meta al baño, no trates de espiarla. Cuando tu madre esté casada con otro hombre y tú seas joven, no te asomes ni te atrevas a ver la desnudez, porque a través de ver entra el pecado de lujuria y de pasiones desordenadas. Y Dios nos advierte que cualquiera que haya cometido incesto el año pasado, este año lo enfrentarás con maldición. Arrepiéntete de tu pecado sexual con cualquiera de tus parientes y en esta mañana serás limpio delante de Dios. En séptimo lugar, en Levítico 20, versículo 13, tenemos el pecado de homosexualidad. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28 en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia: Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura o contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso de la natura de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la Biblia no se queda ahí. El versículo 11 nos dice que esto eran muchos de ustedes. Así es, la iglesia es un hospital de puros ex homosexuales, ex pandilleros, ex drogadictos, ex satanistas, ex lesbianas, ex ladrones, ex estafadores. Pero ahora, dice la Biblia, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mundo, hermanos, está tratando de alguna forma a través de las revistas. Cada año sale en la revista Time, en la revista Newsweek, en la revista Scientific American, en las revistas del Life, en las revistas del Más Allá, en el Proceso, en todas las que ustedes lean, de que los homosexuales son enfermos, de que se hereda, de que hay genes que determinan que un muchacho sea homosexual. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Así como cada año sacan que la teoría de la evolución ya encontraron el eslabón perdido y nunca lo enseñan, ya encontraron el origen del universo y nunca es cierto, ya encontraron que Jesucristo no es realidad y nunca es cierto, el diablo lanza su campaña de publicidad para minar la palabra de Dios. Si la homosexualidad es una enfermedad, si el alcoholismo es una enfermedad, lo cual tampoco es cierto, es un pecado, Dios no podría juzgar con justicia y a mandar al infierno a los homosexuales y a los borrachos no arrepentidos. ¿Cómo puede Dios condenar a una persona si nació así? Pero el diablo tiene que mostrar de alguna forma que es cuestión genética y que hay más cromosomas femeninas, etcétera, etcétera. No es verdad. Un homosexual y una lesbiana, aunque pueden nacer con tendencias, y el chamaquito es medio amaneradito y medio se le quiebra la mano y los pies, pues enderézalo. Se pueden enderezar a tiempo, la Biblia así lo enseña. Muchachos que han sido violados a los 10 años por sus amigos en el internado.
en las monjitas que han sido en los conventos, entre ellas violadas, y que ahora son lesbianas, y le dicen la madre superiora, y es lesbiana. Y gente que ha pagado el precio del abuso y la violación. La Biblia dice que el poder y la gracia de Dios es más grande que el trauma psicológico que te ha causado la manera en que estás viviendo. Si tú esta mañana eres homosexual o eres amanerado o cachas con la izquierda granizo, o tu esposo o tu primer esposo cuando tenías 15 años te dio una tunda tremenda que te traumó y tienes horror a los hombres, tienes horror al acto sexual con un hombre, y ahora dices, pues como me dan miedo los hombres, me voy con las mujeres. Dios te puede quitar el espíritu de temor en contra de los hombres, el espíritu de odio en contra de los hombres, si tú te arrepientes. Y dices, Padre, yo no puedo seguir así porque eso es pecado delante de ti, y si tú me puedes cambiar, cámbiame. Aquí está mi corazón de esta mañana, pero quiero comenzar en 1995 como una muchacha, como un muchacho normal, perdonado y con la fuerza del Espíritu para hacer algo que no puede hacer, una cosa que me pueda arrepentir. Pero necesitas reconocer que es pecado, confesarlo como pecado y pedirle la gracia y el poder de Dios y la sangre de Cristo para que puedas comenzar una vida nueva. No tenemos tiempo para acabar con todos estos pecados, vamos a continuar el próximo domingo. La lista son como 15 pecados más o menos, son 20 los que tengo aquí en Deuteronomio 27 y 28, pero de los que hemos mencionado en esta mañana, inclina tus ojos en este momento y con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu ser, ya no seas la misma persona. Tienes que cambiar. Y tú sabes, tu corazón te da testimonio que solo Dios te puede cambiar. Pero Él necesita tu arrepentimiento. Dios necesita tu colaboración, tu cooperación. Dios no puede violar tu voluntad. Somos agentes morales, libres y responsables de nuestros actos. Arrepiéntete. Inicia este año arrepentido con todo tu corazón. Quebrántate en este momento. Tal vez tengas que derramar 2 o 3 lágrimas por la pobre vida que has vivido hasta esta mañana. ¿Has sido idólatra? ¿Ha habido algo o alguien en tu vida a quien amas desmedidamente? ¿Podrá ser tu dinero? ¿Alguna propiedad? ¿Algún novio? ¿Algún objeto? Abandona la idolatría y pídele perdón a Dios por la maldición de idolatría que te persiguió el año pasado. ¿Alguno de ustedes ha deshonrado a su padre y a su madre? ¿No les has dado el respeto que se merecen? ¿El honor del cual son dignos por haberte traído a este mundo? En esta mañana arrepiéntete. Y tal vez hoy en la tarde háblales a tus padres para pedirles perdón. Y diles que no has sido el hijo, que no has sido la hija que ellos merecen. Pídeles perdón por haberlos juzgado. Pídele perdón a Dios porque dejaste de hablarle a tu madre porque era mala. O tal vez porque tu padre creías que no merecía que le hablaras ni lo felicitaras de Año Nuevo. Arrepiéntete. Arrepiéntete por haber deshonrado a tus papás. ¿Has defraudado a algún amigo? ¿Tienes alguna cuenta pendiente que no has abonado? ¿Le vendiste algo a alguien descompuesto, en malas condiciones, sin haberle avisado en qué estado se encontraba? ¿Has tenido un préstamo y no lo has pagado? Arrepiéntete por el pecado de fraude delante de Dios. ¿Has sido cruel con alguna persona inválida? ¿No has tenido las atenciones y los cuidados, el respeto y el amor que una persona inválida nos merecen? Pídele perdón a Dios
por esa crueldad de tu corazón. ¿Has fornicado? ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Tal vez con tu novia, con cualquier mujer o con cualquier hombre que no sea tu esposo, o relaciones homosexuales de carácter lesbiano, o relaciones con animales. Esto se llama fornicación y trae maldición. Y la ira de Dios está por caer en tu vida si tú no te arrepientes en esta mañana con todo tu corazón. Has cometido incesto, tal vez antes de ser cristiano, o posiblemente también siendo cristiano, habiendo tenido relaciones sexuales con tu hermana, con tu hermano, con tu suegra, con tu yerno, con tus primos o con parientes cercanos. Arrepiéntete delante de Dios. ¿Has tenido relaciones de adulterio? ¿Has violado el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Es un pecado sexual. Arrepiéntete en tu corazón. Tal vez esta mañana tengas en tu corazón la imagen de una mujer o de un hombre con el cual sueñas que no es tu esposa y que no es tu esposo. Saca esta imagen de tu alma. No sigas jugando con fuego. No te hagas ilusiones. Tus pecados te alcanzarán. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo con todo tu corazón para que tengas larga vida y te vaya bien en esta tierra. Señor, en esta mañana nuestros corazones están abiertos ante ti. Señor, queremos cambiar. No queremos seguir siendo los mismos, Padre. Renuévanos, restáuranos, lávanos más y más con tu sangre, purifícanos como al hisopo. Nuestro pecado te hemos declarado, Señor. No hemos ocultado nuestros pecados delante de ti, porque tú los conoces todos, Señor. Y queremos tener esta misericordia de tu corazón. No queremos, Padre, ser maldecidos. Queremos comenzar el año con bendiciones grandes. Y la primera bendición que nos quieres dar es la paz. Esa paz que solo puede venir cuando somos limpios y puros de corazón. Esa paz que solo pueden experimentar tus hijos y tus hijas que viven en una relación justa delante de tu palabra. Esa paz que tienen los que son llamados los santos del Dios Altísimo. A ti, Señor, te confesamos nuestros pecados, porque eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lávanos con tu sangre en este momento, Señor, y haznos instrumentos de tu gracia, de tu poder, porque tú eres un Dios santo y queremos ser usados y bendecidos por ti. En el nombre de Cristo recibimos este perdón, recibimos esta limpieza, este lavamiento y esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre que ha hecho posible el que seamos perdonados. A ti, Señor Jesús, a ti en esta mañana te adoramos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén.